vamos a ver, cuando tú tienes una mina o pretendes desarrollar una mina en un entorno con agua, en un entorno donde tienes un acuífero, lo primero que tienes que hacer es secarlo, porque si no, olvídate del proyecto. ¿Y eso qué significa? Pues que el agua hay que cambiarla de sitio. Los cursos de superficie o los desvías y las aguas subterráneas pues las tienes que deprimir, al menos en la zona de trabajo, para hacer posible la extracción de las masas mineralizadas, ¿no? Bueno, pues en este punto la mina de las Cruces fue uno de los proyectos probablemente en España más ambiciosos, más punteros y con mayor nivel de innovación tecnológica, ¿no? Y de mayor inversión, es decir, han tenido que poner mucha pasta porque les ha tocado trabajar por debajo de un acuífero, por debajo de un acuífero. Esto significa que bueno, pues han tenido que ajustarse primero a toda la parte normativa, que es complejísima, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en medio, y someter todas las aguas bombeadas a los obligatorios tratamientos físico-químicos para verterlas de nuevo o inyectarlas de nuevo en el acuífero. Es decir, aunque se podría pensar que la calidad de las aguas antes es parecida a la calidad de las aguas después, si no forman parte del proceso por el hecho de estar en el entorno o en la proximidad de una masa mineralizada metálica, que tiene toda la lógica, pero la ley no permite bombear e inyectar tal cual. Es necesario hacerlas pasar por un proceso de ósmosis inversa y bueno, pues por eso digo que el alcance, la dimensión y el reto del tema del agua en la mina de las Cruces ha sido un asunto muy mollar, de mucho dinero y de mucho estudio técnico, como digo, trabajar por debajo del acuífero de Nieblas Posada. Bueno, en esta imagen que nos ha proporcionado Cobres las Cruces se ve el esquema de lo que son las operaciones básicas de gestión de las aguas subterráneas. Luego esto lo va a explicar con todo detalle y lo va a explicar mucho mejor, naturalmente, Juan Carlos Vaquero. Pero como en la visita al campo no teníamos a mano estas gráficas, las comento yo muy brevemente. Bueno, aquí lo que tenemos es una sección a nivel de la mina. Entonces, ¿qué se ven? Primero es necesario hablar de los materiales, ¿no? Aquí tenemos todas las margas impermeables, las margas terciarias de color gris. Bueno, cualquiera que haya visitado la mina sabe perfectamente de lo que hablo. Aquí estaría la masa mineralizada, ¿de acuerdo? La masa mineralizada ya se explotó por minería de cielo abierto. Esto sería el perímetro de la corta. Bueno, pues hasta hace 2 años o 3 años, no recuerdo. Cuando hubo el hundimiento se empezó a trabajar zonas marginales y stocks antiguos, ¿no? Pero la zona mineralizada, como digo, ahora queda perfectamente por debajo del acuífero. El acuífero es esta línea azul celeste que está justo en el yacente de las margas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que se hace? Pues hay que hacer una red de sondeos, es decir, un perímetro de extracciones alrededor de la zona de trabajo, pues para deprimir el acuífero local y poder trabajar en condiciones de ausencia de agua. Bueno, pues ya está, eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, esto aquí que está puesto como sondeos de drenaje, está visto en sección, pero realmente es un círculo, es un perímetro alrededor del perímetro de la corta, y por aquí se extrae el agua del acuífero, de manera que la zona de trabajo queda seca y esas aguas, no de forma directa, sino previo tratamiento en una planta de ósmosis, vuelve a inyectarse al acuífero pues a una cierta distancia. Aquí, como veis, pues 2,5 kilómetros, bueno. Este otro esquema lo que hace es dibujar de una manera más completa cuáles son los distintos procesos y los distintos flujos, ¿no? Lo primero, como decíamos, aquí en la zona de la corta, pues lo primero que hay que hacer es el drenaje, la extracción de aguas, que es lo que está representado por estas líneas de color azul, ¿no? Por una parte extracción, por otra parte la depuración en la planta de tratamiento de aguas, este PPTA, que es lo que tiene, luego lo explicará Juan Carlos, y el agua, una vez clarificada o una vez apta para ser reinyectada, pues inyección en estos sondeos. No son lo mismo las características químicas del agua que está bombeada directamente a partir del acuífero, como las aguas que se generarán en la zona de trabajos de la masa metálica, de la masa mineral,
que evidentemente pues tendrán un contenido en metales pues muy superior, simplemente por un tema del contacto directo, ¿no? Una cosa que sí que me gustaría destacar es el enorme volumen de aguas con el que trabaja esta compañía. Al fin y al cabo, pues tienen una planta hidrometalúrgica, es decir, ellos trabajan con agua como aire que se respira, y es necesario tener en cuenta cuál es la evaluación de los distintos volúmenes que se requieren. Cuando se trabajaba solo para el cobre, el consumo anual estaba en torno a 1,5 hectómetros cúbicos, que es una pasada, es decir, es un volumen enorme, es 1,5 millones de metros cúbicos en un año solo para sus propósitos metalúrgicos. Bueno, aparte del suministro del agua captada por la red de sondeos, había un suministro adicional que era a partir de la depuradora de San Jerónimo, la depuradora de San Jerónimo, que trata las aguas residuales del norte de Sevilla y que está a 20 kilómetros. Pues hicieron una conducción de 20 kilómetros para traer esas aguas. Y esas aguas además las almacenan pues como un tampón, como un buffer, en una laguna artificial que se ha hecho en la proximidad de una de las zonas de vertedero de los estériles del Mioceno. Pues se ha acondicionado una zona naturalizada con esas aguas depósito. Luego la planta hidrometalúrgica en sí, que es la que está prevista a ampliarse para poder trabajar también pues con el zinc, con el plomo y con una pequeña cantidad de plata, pues tiene un consumo considerable, y ese consumo de la planta hidrometalúrgica viene ya a través de una de las plantas de ósmosis inversa, que es la C13. Hay, como ves aquí, otra que pone C13 bis. La C13 bis es una planta también de ósmosis inversa, pero con unos requerimientos de pureza del agua muy superiores. Es decir, como la 13 bis es para el agua que se reinyecta para la recuperación del acuífero, ese agua tiene unas exigencias mayores que las del tratamiento metalúrgico, y por tanto pues es una planta más compleja, más costosa en operación, sobre todo por el componente de los reactivos, y bueno, pues tiene un coste importantísimo, como de 80 céntimos por metro cúbico tratado. Si consideráis el enorme volumen de metros cúbicos que se tratan al año, pues ya os podéis hacer idea de cuál es el coste de operación. El agua, una vez utilizada en la metalurgia, pasa por una planta de neutralización y se vuelve a verter, o se devuelve al río Guadalquivir, ¿de acuerdo? Que está a 14 kilómetros el punto de vertido. Bueno, como veis, un esquema complejo técnicamente y costoso económicamente. Esta fotografía pues es una foto panorámica de todo lo que es la planta de tratamiento de aguas en Cobre Las Cruces, donde veis pues que ahí se describe como un sistema modular multibarrera, y hay una parte de ultrafiltración más 3 etapas de ósmosis inversa, la decantación y la esta que no me acuerdo qué es. Esto sería una imagen del cono de depresión. Esto es la corta. Esta zona azul es la corta. Entonces, bueno, como veis, imagino que esto será un mapa de conductividades, pues cómo se percibe claramente todo lo que es la zona del cono de depresión alrededor de la corta, precisamente para hacer posible el desarrollo de los trabajos. Entonces, ¿dónde vamos ahora, Juan Carlos? Ahora vamos a ir a ver la planta de tratamiento, la planta permanente de tratamiento de aguas, que realmente son 5 plantas de tratamiento de aguas. Tenemos en total 9 en este proyecto, pero vamos a ver ese centro, núcleo, porque ahí se concentran, digamos, los tratamientos más específicos, tratamientos físico-químicos, tanto de ósmosis inversa como reacción química, ¿no? Pero antes vamos a pasar por 2 que yo considero que son bastante interesantes. No nos vamos a bajar del coche, bueno, no sé qué quieras, pero son interesantes verlas por la importancia que tienen, ¿vale? A mi izquierda nos vamos a encontrar con 2 plantitas. Voy a parar aquí un poquito con los intermitentes y las vemos. Este primer grupo es el que denominamos C13 bis, un nombre muy poco atractivo,
y bastante complejo de identificar, pero es una planta para nosotros crítica, porque es en la que hacemos el tratamiento de recuperación de aguas residuales para poderlas reinyectar en el acuífero, compensando las posibles pérdidas que genere nuestra actividad. Realmente inyectamos mucha más agua de la que extraemos, para que en lugar de pérdida sea una ganancia. Creemos que ambientalmente es algo muy importante, además para el sostenimiento de niveles piezométricos en este entorno, donde además llevamos 4 años de sequía persistente, y bueno, es una actividad que consideramos, estamos muy orgullosos de poderla hacer. Pues ese agua se trata aquí. Es un proceso multietapas que tiene tratamiento químico, tiene ultravioletas, tiene ultrafiltración y tiene desnitrificación. Y detrás de ella hay otra planta también muy importante, que es la simple C13, y esa es para depurar el agua y poderla tratar en la planta hidrometalúrgica. Pero es el mismo agua residual, con lo cual un agua residual urbana le damos una segunda vida, economía circular. No lo vendemos por economía circular, lo vendemos por subsistencia. Necesitamos ese agua, ¿no? Y aquí nos encontramos a ese lado, al lado derecho, nos encontramos la planta piloto. La planta piloto es una plantita pequeñita, modular, en la que hemos ensayado absolutamente todo el proceso metalúrgico que vamos a llevar para el proyecto PMR. O sea, el próximo proyecto ya lo hemos ensayado, todas las etapas, sabemos qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. Eso se ha hecho con esta planta. Esta planta tiene una capacidad de tratamiento de 1 tonelada hora, o sea, no es mocopavo, o sea, sí que hacía un buen tratamiento modular, no es un laboratorio simple, ¿vale? Ahora vamos a salir del área de mina, del área de planta, con este stop, que además estamos filmados, se nos controla que lo hagamos. Ya pasamos al área de mina, pero tenemos una pequeña frontera, un río. Es un río, realmente no es un río, es un arroyo, lo tenemos ahora mismo justo enfrente. Este es el arroyo Garnacha. El arroyo Garnacha, yo estoy muy contento con él porque yo conozco el proyecto desde antes que fuera mina, y era una cloaca, realmente era una cloaca. La población de arriba no tenía depuradora, vertían el cauce, olía fatal y bueno, estaba totalmente despoblado. Lo que hicimos fue encauzarlo, revegetarlo y dejarle que actúe como un filtro verde. Entonces veréis que hay mucha lacustre, pero además es que es una vía ahora mismo de muy poquita incidencia humana. Solo tenemos 2 pasos que lo cruzan, este que es el Badén Sur y otro que es el Badén Norte, y el resto intentamos actuar lo menos posible para que la fauna se sienta libre y pueda actuar, pueda criar, pueda anidar, pueda incluso viajar. Ahora estamos pasando por un elemento muy interesante, lo tengo a mi derecha, que son una concatenación de balsas de decantación y de sedimentación. Voy a cambiar de carril, me voy a poner en el otro carril para que lo podamos ver mejor. Voy a bajar la ventanilla, ¿vale? A esta balsa la llamamos BNC3. Esta es una balsa de acondicionamiento de agua de pluviales. Ahora mismo está lloviendo. Todo este agua lo devolvemos al dominio público, pero hay que devolverlo con garantía de que cumplimos parámetros de vertido a dominio público. Entonces se le hace primero una decantación, porque viene con sólidos. La siguiente es una clarificación y un control de su calidad, y si tiene buena calidad se envía a una última balsa que está al otro lado del camino, que es ya de acondicionamiento y vertido al dominio público. Así logramos que, debido a las lluvias, produzcamos también la menor incidencia posible al abastecimiento a los arroyos, ¿vale? Bueno, lo primero, tenemos unos depósitos que los tenemos aquí enfrente, unos depósitos donde se colecta todo el agua que hemos extraído de los distintos sondeos del anillo de drenaje. Bueno, alrededor de la corta minera tenemos hasta 32 sondeos de drenaje. De ellos actualmente solo funcionan 8. Los vamos rotando, no nos hace falta que funcionen más. Pero, ¿qué ventaja tienen estos sondeos? Estos sondeos, que tienen más o menos unos 120, 140 metros de profundidad, su fin es interceptar el agua que fluye por el acuífero antes de que brote dentro de la corta. Porque si brotase dentro de la corta, aparte de la inestabilidad que podría generar, puede ese agua verse afectada por la propia mineralización o la erosión, etcétera, etcétera, y perder calidad, ¿vale? Este agua la interceptamos previamente, no ha visto la luz del cielo, ¿vale?
y luego nos lo vamos a llevar a una planta de tratamiento y desde esa planta de tratamiento luego a otros sondeos semejantes, pero de inyección a una cierta distancia de nosotros, ¿vale? Entonces, eso es un circuito cerrado. Ahí no estamos realmente drenando e inyectando, ahí lo que estamos es recolocando un agua. Quitar el agua de donde nos molestaría para nuestro tema de nuestro drenaje y metiéndolo en nuestro anillo perimetral para hacer una barrera positiva, piezométrica, un alto, y que así nuestros vecinos lo que vean es un ascenso de niveles, no una pérdida de niveles, ¿vale? ¿Cuál es la razón de tratar el agua que se saca? ¿Por qué no se reinyecta? La razón de tratarla es porque, aunque el agua, por naturaleza, tiene una composición de acuerdo a la geología de la que procede, y aquí procede de un yacimiento mineral, con lo cual tiene media tabla periódica, hay una legislación muy estricta que te prohíbe inyectar cualquier sustancia contaminante. Entonces, por eso es el tratamiento. Todo el mundo comprendería que este agua que yo saco, que tiene media tabla periódica, lo voy a meter en otro sitio donde es un agua de la misma calidad, pero no la puedo meter, tengo que intentar preservarlo. Entonces, por eso hacemos esa depuración. Realmente esa depuración viene bien ambientalmente, porque antes había agricultores que tenían pozos con los que regaban algodón, ¿de acuerdo? Y descubrieron que ese agua que estaban empleando para regar el algodón, que se estaba cargando las plantas, que estaba empobreciendo el terreno, porque tenía mucha salinidad o tenía algún metal. Entonces abandonaron esos cultivos. Ahora, desde que nosotros estamos inyectando un agua ya tratada, pues esos cultivos están renaciendo, porque ya sí tienen un agua de buena calidad. Eso quiere decir que el permeado que nosotros hemos inyectado está ya limpiando esa parte del acuífero. Esto es como, tengo uno de mis hijos que es médico, ¿no? Esto es como un tumor. O sea, el yacimiento, que para nosotros es la riqueza, para el acuífero es un tumor, porque es un núcleo en el que le está metiendo una mala calidad a ese agua, de una forma natural, no es que la contamine, algo natural no contamina, es natural, es así, mala calidad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestra explotación minera? Quitar ese tumor, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, a la larga, el acuífero se verá muy beneficiado por nuestra actividad minera y por la gestión de aguas que se está haciendo. ¿Y qué materiales retiráis del agua? Del agua, bueno, la verdad es que con la administración nos exigió una lista enorme de parámetros límite, nos ha dado 2 listas, depende de dónde la vayamos a inyectar, la clase A y la clase B, y la lista comprende unos 50 y pico parámetros, desde evidentemente pH y conductividad, que son los sencillitos, pero también, por ejemplo, arsénico, también boro, también cobre, también zinc, o sea, es una lista enorme, y todos ellos tienen un valor máximo, siempre tenemos que estar por debajo, siempre, y yo estoy muy feliz de que realmente se cumple la lista, pero claro, nos hemos tenido que ir a una tecnología muy exigente, hasta ósmosis inversa, ¿vale? Bueno, pues, si os parece, vemos un poquito el sondeo. El sondeo no saca mucho caudal de agua, si os dais cuenta el sondeo tiene un buen diámetro, 350 milímetros, pero luego la tubería de impulsión es apenas unas 64 pulgadas, no saca mucho caudal, porque la intención no es sacar mucha agua, es interceptar la que haya, ¿de acuerdo? Es actuar como una pantalla de protección, una pantalla negativa que drene y no salga. Entonces, de cada uno de estos pues sale 0,8 litros por segundo, 1,2 litros por segundo, y en este concreto 1,2 litros por segundo más o menos, ¿vale? Y con ello ya mantenemos una presión suficiente que no sale el agua en la corta, ¿vale? Pero bueno, como este sondeo tenemos muchos más. Los sondeos están muy controlados, tanto por nosotros como por la administración. Y todo ello, además, de una forma bastante simbiótica. Evidentemente, ellos nos controlan a nosotros, pero a nosotros también nos viene muy bien que nos controlen, porque son datos que nosotros tomaríamos también de per se. Entonces, los contadores electromagnéticos que están ahí están precintados por la administración, para ellos tener confianza de que esas lecturas son reales, pero esas lecturas las empleamos nosotros también para nuestra gestión. Entonces, no quiere decir que la administración te obligue a unos estándares que tú no harías, no, tú los harías también, pero le dan garantía, ¿de acuerdo? Entonces hay que llegar un poco a ese convenio. También, evidentemente, tenemos guardaniveles para saber nivel de aguas altas, o sea, para el funcionamiento de la bomba, tenemos los consumos eléctricos, también tenemos un filtro, porque aunque las aguas subterráneas vienen muy limpias, sí que pueden arrastrar alguna partícula, y a la ósmosis le va a venir muy mal. Entonces tiene un filtro y cuando un control de presiones adelante y atrás, y de vez en cuando pues limpia. Yo me he puesto en mal sitio
porque lo echa por este tubito. Ahora mismo nos regaría. Si se pone ahora a limpiarse, nos regaría, ¿vale? Pero bueno, esperemos que... Lo hace muy poco, Lo hace muy poco. Y luego todo este agua se lleva a un colector de entrada a la planta, ¿vale? Pues como este, ya os digo, hay 8 sondeos más. Bueno, aquí tenemos 2 conjuntos de depósitos. Tenemos unos depósitos al fondo, que son 3, que están longitudinales a nosotros, no se ve mucho, se ve el primero de ellos. Ahí es donde tenemos las aguas de entrada del SDR. O sea, todo el agua que hemos captado por los sondeos de drenaje entra en esos 3 primeros depósitos. Y desde ahí va a alimentar a la PPTA. Estos 2 depósitos que tenemos en primer término son todo lo contrario, son de inyección. Es donde ha venido ya todo el agua tratada de la PPTA, donde también le metemos el agua que procede de la planta de regeneración de aguas residuales que usamos para la reinyección, y desde aquí va a ir a los sondeos de inyección. Pero aquí están los controles de la administración, tanto sus contadores, ¿de acuerdo?, como el control de parámetros físico-químicos, fundamentalmente conductividad y pH, aquí. Luego se hace unas campañas analíticas cada mes, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son puntos de control importantísimos para nosotros, para saber qué calidad voy a tener en la entrada y saber qué gestión le tengo que hacer y ver qué calidad tenemos a la salida, ¿de acuerdo? Vamos a ver la planta permanente. Un tratamiento pleno, ¿de acuerdo? Y el tercero es un poco un híbrido. Entonces, aunque pueden ir a cada uno de esos 3 circuitos, luego nosotros los gestionamos, ya es la primera gestión que hacemos, ya los vamos mezclando como a nosotros nos interese, ¿vale? Aquí empieza nuestro primer tratamiento físico-químico del agua de drenaje. Este tratamiento suele pasar inadvertido, pero es crítico para nosotros, porque el agua, cuando se mete en un depósito, ya empieza a estar en contacto con aire. Entonces a veces generan microorganismos, algas básicamente. Esas algas nos afectarían a todo el circuito, irían colmatando el circuito e incluso los contadores. Entonces eso lo tenemos que evitar. Aquí se le hace el primer tratamiento mediante hipoclorito, con el fin de controlar la población microbiológica que tenga ese agua. Daros cuenta que un agua subterránea siempre tiene microbiología. Cuando nos tomamos un agua, no voy a decir de ninguna marca, pero cuando nos la bebemos, ¿por qué es sana para el organismo? ¿Porque tiene sales minerales? Si precisamente la mineralización es muy baja, porque tiene microorganismos que nos van a beneficiar a nuestro ciclo, a nuestros nutrientes, nuestros intestinos y tal. Pues eso es lo que nosotros tenemos que controlar aquí, porque si no, generarían y crecerían muchísimo. Entonces, ese es el primer tratamiento que hacemos, un tratamiento microbiológico, ¿vale?, de las aguas. Ese es un módulo, Ángela, que nunca se enseña y para mí es crítico. Si eso funciona mal, se nos paran todos los contadores. ¿Qué tipo de problema? Bueno, como veis, está toda la estructura techada. Aquí hay una inversión enorme, 40 millones tenemos aquí metidos, de euros. Entonces, evidentemente, hay que protegerla. La hemos techado. No hacen falta laterales, porque incluso la ventilación es buena. Pero esto nos ha dado un problema, que son las palomas. Tenemos palomas. Entonces, las palomas les da por cagar en todas partes. Y aparte de que te lo ensucian, te entra una cagadita en un depósito y la has armado. Vamos a entrar por aquí ahora. Pero el cernícalo se come 1 o 2 palomas y ya está saciado. ¿Pero las otras no se van o...? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en algunos sitios se han puesto alguna red, en otros se han puesto ahuyentadores, ¿de acuerdo?, que era muy gracioso. De pronto estás aquí y suena ¡pum!, un tiro, y dices ¡hostia! Y era un tiro de aire comprimido para espantarlas. El sonido del halcón, sí, las espanta muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, oye, pues mirad, de los 3 depósitos de entrada nos viene el agua por ese rack que tenemos ahí enfrente. Si os dais cuenta, hay 2 racks, uno abajo de tubería gorda y otro de tubería un poquito más fina arriba. Es de deducir que el agua de la tubería de abajo, que es la más gorda, es la de entrada, y la de arriba es permeado, un poquito de menos caudal, es menor diámetro, ¿vale? Entonces nos viene el agua por abajo. Vienen 3 conducciones y cada una de esas 3 conducciones tiene un contador. Se ven ahí en la vertical, tiene un contador electromagnético precintado también por la administración, ¿de acuerdo? Entonces está precintado tanto el contador como luego su lector, ¿vale? Y los de salida también tienen sus contadores, están ahí enfrente. Por eso tiene esa plataforma, es para poder facilitar el acceso. Aunque todo se puede controlar electromagnéticamente en un panel, también todo ello se tiene que poder controlar manualmente, ¿vale? Que tendríamos ese de ahí. Bueno, pues este rack viene y entra ya a la PPTA, a la parte del SDR. En esta parte del SDR tenemos 3 líneas de ósmosis inversa. La línea 1, la 2 y la 3. Vamos a ir viendo la 2.
son muy parecidas todas ellas, ¿vale? Pero vamos a ver la 2 porque es la que nos pilla más cerca. Lo primero que tenemos es un filtro de desbaste. Ese filtro de desbaste son estos que son filtros de manga, ¿de acuerdo? Es un filtro que es una manga de tela, digamos muy tupida, por la que se fuerza a que pase el agua y toda partícula superior a 1,5 micras, creo, se queda fuera, ¿vale? Entonces es un tema muy importante para lo que no han quitado los filtros en cada uno de los sondeos, que se quiten aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los contadores y algún pequeño tratamiento, porque aquí ya tenemos otro tratamiento físico-químico. Le vamos a meter hipoclorito. Le metemos hipoclorito a la salida de esos filtros banda, de esos filtros manga, antes de entrar en la ultrafiltración. La ultrafiltración para mí es un elemento crítico en una planta de osmosis, porque nos quita ya partículas de gran tamaño. Partículas de gran tamaño me estoy refiriendo en cuestión de micras. O sea, no es un filtro, al fin y al cabo es algo ya muy tupido, ¿de acuerdo? Es como una esponja. Entonces sí que nos va a permitir retirar muchos elementos como el potasio, como el arsénico, ¿de acuerdo? Retirarlos aquí. El arsénico llega muy poquito a la ósmosis, casi todo se retira aquí en la ultrafiltración, ¿vale? Bueno, en la ultrafiltración no vamos a pasar del todo porque hay mucho ruido, ¿vale? Pero la ultrafiltración se caracteriza porque son tubos verticales, todos ellos, como os digo, es como si fuera una esponja muy tupida, ¿de acuerdo? En la que el agua se le mete a gran presión y hace como un filtro, pero es una esponja. Entonces se va quedando como una esponja de baño, ¿de acuerdo? Hay que lavarla de vez en cuando, se hace un retrolavado, ¿vale? Y después de esta vamos a entrar a la ósmosis inversa. Todas las etapas son discontinuas, realmente cuando sale de estos filtros se va a un depósito y de ese depósito entra a la ultrafiltración. Lo que sale de la ultrafiltración se va a un depósito y desde ese depósito entra a la ósmosis inversa. Todo eso se hace así porque realmente son intercambiables todas las etapas de las 3 líneas que tenemos. Podemos estar trabajando con la ultrafiltración de la línea 1 y estar trabajando con la ósmosis de la línea 2, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué se hace? Por el mantenimiento. Cuando está una de las líneas en limpieza, nunca se hace que esté en limpieza toda la línea, sino determinados módulos, y se bypassea con los otros. Así mantenemos un nivel de operación muy alto, ¿vale? Ahora mismo estamos tratando más o menos unos 117 litros por segundo, ¿vale? Que es un caudal interesante. Bueno, pues tenemos un elemento que sí que me interesa mucho que veáis, porque para mí es un poco el kit de la cuestión. Bueno, nosotros trabajamos, nuestros contratistas son realmente partners, son socios nuestros, o sea, la relación es muy personal y es una magnífica relación la que tenemos con ellos. Nalco es uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este pulmón es un analizador en línea, nos analiza distintos parámetros para poder ajustar de inmediato en la siguiente etapa, que es la ósmosis inversa. Pero a su vez nos da alarmas. Oye, cuidadito que me está saliendo un pH más alto de lo que debe de la ultrafiltración, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir reflejado en un panel que veremos luego. Pero este es donde está el corazón, donde está el centro de análisis, ¿de acuerdo? Es el tracer. Luego entramos en la ósmosis inversa. La ósmosis inversa son una serie, físicamente son una serie de cilindros y en cada cilindro hay 6 filtros. Y siempre va a pasar el agua por esos 6 filtros de cada uno de los cilindros. Pero está dividido en 3 etapas. La primera etapa está arriba, son las primeras 3 filas de cilindros en la primera etapa. Es una etapa en la que se obtiene un permeado de altísima calidad, ¿de acuerdo? Y el rechazo se envía a la segunda etapa, el rechazo, porque ya el permeado era bueno. Lo que queremos es sacarle más permeado a ese rechazo. Pasa a las siguientes 2 bandas. Ahí vamos a tener otro permeado que se va a mezclar con el primero. Y el rechazo de esas otras 2 bandas se mete en la tercera etapa, ¿de acuerdo? Y de esa tercera etapa volvemos a sacarle un permeado. Daros cuenta que, por ejemplo, cuando la ósmosis de mar lo que pretende es depurar un agua y tiene que tener 3 etapas para obtener un buen permeado que sea bebible, en nuestro caso eso no es problema porque empleamos unas membranas muy buenas, unas seawater. Entonces nuestro problema es que tenemos que reducir al máximo el rechazo para, como os decía, intentar balancear el acuífero,
que saquemos el menor agua, que tenga la menor detracción posible, para luego poderla compensar mediante la inyección de ese agua residual tratada, de la que viene de la C13 bis, ¿vale? Entonces, para nosotros el reto es reducir el rechazo. El permeado que tenemos es de una calidad magnífica, ¿vale? Entonces, por eso lo que va a ir de etapa a etapa es el rechazo, para ir reduciendo el rechazo, ¿vale? Al final lo que hemos logrado es que el rechazo de esa unidad sea un 20%, ¿de acuerdo? No va a ser el rechazo global de la planta, va a ser menos todavía, porque luego va a haber otra etapa de afino más. Bueno, vamos a venir para acá. Bueno, aquí tenemos una cuarta línea de ósmosis inversa. Es la cuarta porque aquí realmente los rechazos obtenidos en las 3 líneas anteriores los concentramos aquí, en este tanque. Y desde este lo que vamos a hacer es exprimirlo otro poquito más, ¿vale? Entonces lo metemos en otra línea de ultrafiltración, que como os decía, son cilindros verticales, ¿vale? Desde esta lo volvemos a enviar a otra ósmosis inversa, que es ese rack que tenemos ahí, ¿de acuerdo? En ese rack vamos a lograr recuperar el 50% del agua que trata. Como nos venía el 20% de rechazo, ya hemos logrado que el rechazo sea solo del 10%, ¿vale? Entonces esa línea es muy importante, pero además es una línea de alta presión. Ahí sí que le metemos una bomba fuertísima, ¿vale? Y ese rechazo que obtenemos ahí, no lo dejamos ahí. Lo que hacemos es luego darle en todo este tratamiento físico-químico de decantación, lo que hacemos es que precipiten todos los carbonatos, todos los sulfatos que tenga ese agua, para darle un último exprimido a ese agua, ¿de acuerdo? Que lo haremos en una planta de evaporación forzada, que es la siguiente etapa que tenemos. Vamos a verla. Aquí tenemos la planta de evaporación forzada, que su destino es, al último rechazo que hemos obtenido de la cuarta etapa, intentar sacarle algo más de agua. Si os acordáis, el rechazo ahí era el 10%. Vamos a intentar llevarnos el rechazo global al 2,5%, ¿de acuerdo? Entonces se hace en esta planta. Lo que hacemos, evaporarla, condensar el evaporado y eso lo unimos al permeado. Claro, es un evaporado, eso va a ser un agua súper buena. ¿Y qué obtenemos al final como rechazo? Obtenemos muy poquito agua y además de un aspecto bastante gelatinoso. No es sólido, pero sí muy deshidratado, ¿de acuerdo? Hace casi como hilitos, o sea, es un tema ya muy denso que se gestiona casi como un sólido en nuestra instalación de residuos, ¿de acuerdo? Esta planta ahora mismo está parada, ahora mismo. Por eso ahora mismo tenemos un rechazo de en torno al 10%, el que nos salía de ahí, ¿de acuerdo? Pero cuando esta entra en funcionamiento, el 2,5%. ¿Por qué no está ahora mismo en funcionamiento? Porque no hace falta. Ahora mismo tenemos un balance súper equilibrado, con creces, entonces no nos hace falta exprimir tanto el agua, porque además tiene un consumo energético fuertísimo, ¿de acuerdo? Este va con caldera de gas, sí, que la tenemos ahí, ¿eh? Hemos aparcado junto al depósito del gas, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo lo que corresponde a la PPTA para la rama del SDR. Vamos a ver rápidamente un poquito la de aguas de mina. Sí que para el próximo proyecto sí que tenemos muchas ideas para poder recuperar energéticamente muchos de nuestros fluidos, pero en la planta. Aquí hay poca generación. Este vial es una frontera. Esta es la frontera entre la PPTA, parte del SDR, y la PPTA de gestión de aguas de mina, ¿de acuerdo? Pero realmente, si os veis, hay un rack en medio. Ese rack está precintado por la administración para que sean circuitos cerrados. Ahora, con la nueva autorización, nos han permitido que estén los circuitos unidos, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo no lo están porque aún no lo necesitamos, pero lo estarán en el futuro. Realmente hacemos 4 tomas de muestras al día, 4. La administración nos exige una al mes. Nosotros hacemos 4 al día. ¿Por qué? Porque claro, nosotros tenemos que saber que funciona la cosa bien, por turno. Entonces, por eso hacemos muchas muestras. Esto ahora vendrán a recogerlo, ¿vale? Pero evidentemente nosotros no hacemos todos los parámetros que nos pide la administración, hacemos los de operación, que son 12 parámetros o por ahí. Vamos a ver. Esta es la parte en la que tratamos el agua de mina. Realmente cambia un poco la morfología, porque esto viene todo modular. Esto se fabricó en Austria y nos vino ya en un Tupolev enorme,
cada uno de los contenedores ya montados, solo hubo que ensamblarlos. Y en cuestión de 2 semanas ya estaban en marcha, ¿vale? O sea, fue así porque lo necesitamos rápidamente en marcha. Aquí tenemos 2 líneas de tratamiento. 2 líneas de tratamiento de 20 litros por segundo cada una de ellas, ¿vale? Esta podemos pasar si queréis. Bueno, esta es la primera etapa de la segunda línea de tratamiento de aguas de mina, en la que tenemos algo muy parecido a lo que teníamos en el SDR. Tenemos lo primero, unos módulos de ultrafiltración, ¿de acuerdo? La única diferencia es que esto viene en un contenedor. Esto se ensambló directamente aquí, de forma que en 2 semanas pudo estar ya en marcha, funcionando. Primero tiene una bomba de presión, ¿de acuerdo? Tiene su ultrafiltración, unos pequeños depósitos de pulmón y pasa a la siguiente etapa, que es el contenedor de al lado. Aquí estamos ahora en la primera etapa de ósmosis inversa. Como siempre, cuando tenemos una ósmosis inversa, lo primero, unos filtros de desbaste, por si hubiera algún problema en la etapa anterior que no afecta a las membranas de ósmosis inversa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí unos filtros de desbaste y luego desde él se alimentan directamente los cartuchos de ósmosis inversa. Semejante a lo de antes, son cilindros, en cada uno de ellos hay 6 filtros, ¿de acuerdo? Y va pasando el agua por cada uno de los 6 filtros, ¿vale? Aquí solo es una etapa, o sea, aquí el rechazo ya va a ir por un lado y el permeado va a ir por otra, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Algo suena por ahí. Estas son las membranas de ósmosis inversa. Las otras ultrafiltración, esta es ósmosis. ¿Cuál es la diferencia? Ultrafiltración es como si fuera una esponja, ósmosis como si fuera la piel. O sea, es súper tupido, ¿de acuerdo? Hay que cuidarlas muchísimo, porque en cuanto le sale un poquito de cal o cualquier cosa, ya te las has cargado. Vale. Y esta es la segunda etapa de ósmosis inversa, pero aquí hemos cambiado la tecnología. Aquí hemos cambiado la tecnología porque aquí ya vamos a trabajar a 60 bares de presión. O sea, ya vamos a forzar muchísimo el agua para evitarnos una etapa. Entonces, aquí lo que empleamos son membranas de disco. Son como si fuera una empanadilla circular, metemos el agua por dentro y sale por los laterales de la empanadilla. Pero son muchas empanadillas una encima de otra, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra tecnología distinta que nos está funcionando muy bien y nos permite trabajar a altísima presión. ¿Qué es lo que le sucede? Que necesita un control muy estricto. Entonces, primero tenemos un peine de grifitos en los que nos permite ir analizando cada uno de los cilindros, su entrada, su salida, su entrada, su salida, su entrada, su salida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para llevar el control. Evidentemente no se mide todos los días, pero cuando tienes algún problema con alguna de ellas, sí, ¿vale? Luego también tendrá, evidentemente también, su unidad de ultrafiltración previo, un filtro de desbaste, y luego ya entra aquí, ¿vale? Hay una diferencia tremenda. Vamos a ver el panel de control. Bueno, nosotros, como comentábamos antes, trabajamos no solo gente de CLC, trabajamos también con otros colaboradores, entre ellos Lantania. Lantania son nuestros compañeros desde hace mogollón de años en lo que es el tratamiento y la gestión de aguas. Antes tendrían otros nombres, pero bueno, ahora mismo es Lantania. Son unos operadores magníficos y estos señores son los que nos llevan el control absoluto de las plantas de tratamiento de agua. Si venimos aquí vemos los paneles, ¿vale? Vemos el control, mira aquí, ahora mismo tenemos los sondeos, todos los sondeos de inyección, en rojo aparecen los de drenaje, en rojo y en azul, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos cada uno de los sectores de inyección. Él además puede pinchar a cada uno de ellos y le sale por los parámetros que están controlando, los caudales que está llevando, etcétera, etcétera. Y aquí llegamos a las distintas líneas de tratamiento, tanto del SDR como de agua de mina. Entonces, desde aquí se puede operar el conjunto de todas las plantas, pero sobre todo lo importante, porque la operación evidentemente se consensúa, se les pide unos parámetros y ellos los ejecutan, pero lo importante es el tema de alertas, de advertencias. Cuando les sale alguna alerta, ellos tienen que ser autónomos para poderla gestionar y poderla solventar cuanto antes. Aquí tenemos una imagen que a mí me gusta mucho, que es el filtro verde en el que se ha convertido el arroyo Garnacha. El arroyo Garnacha, que como comentábamos antes, era un arroyo sin ningún miramiento, una cosa muy pequeñita, bastante abandonada, ¿de acuerdo? Desde que la hemos tomado nosotros como parte de nuestro proyecto, se ha mantenido ese bosque de galería, se ha hecho que prolifere más y, como podemos ver, no hay actividad en su área, en su entorno inmediato. Hemos dejado 120 metros a cada uno de los dos lados. Eso actúa como un corredor biológico, ¿de acuerdo? Entonces depura el agua de forma natural, pero también
nos permite que cualquier animal, cualquier especie pueda estar conectada del norte al sur a través de este arroyo. Gestión de aguas tiene una inversión de 40 millones de euros. Solo esta planta de tratamiento han sido 23 millones de euros. Ahora estamos construyendo una nueva línea y vamos a construir 3 líneas más. Entonces, evidentemente, la gestión de aguas es para nosotros algo capital. ¿Por qué? Pues porque tenemos la particularidad de tener un yacimiento justo debajo de un acuífero que es un poco pobre en cuanto a cantidad de agua y en cuanto a su calidad, pero que está ahí, entonces hay que preservarlo. Y luego también que como es una hidrometalurgia, tenemos que buscarle también un abastecimiento de agua.